Buenas noches, apreciados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una clase más en donde vamos a continuar con el tema de ajustes y para hoy vamos a hablar de la provisión para inversiones. Corresponden a las inversiones todas las cuentas del grupo 12 del Plan Único de Cuentas, como lo son las acciones, cuotas o partes de interés social, bonos, cédulas, certificados, títulos, valores, aceptaciones bancarias, derechos fiduciarios, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable que adquiere la empresa con carácter temporal o permanente. Lo anterior a fin de mantener una reserva alterna de liquidez, permitiendo al ente económico o a la empresa generar otros ingresos adicionales, aprovechando que posee liquidez para invertir. Los títulos negociables es toda inversión representada en un título valor que ha sido adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio y su valor depende de la rentabilidad, la liquidez, el nivel de riesgo y su crecimiento. Los títulos se clasifican en títulos de renta variable y valores de renta fija. Cuando se hablan de renta fija y renta variable, generalmente se hace referencia a la renta que generan los activos financieros o títulos valores como acciones, bonos, letras, etc. Sin embargo, estos términos en realidad se aplican a la renta generada por cualquier tipo de inversión, incluyendo los sistemas de ahorro. Bueno, acabando de hablar de los valores de renta fija y renta variable, entonces vamos a hacer una breve explicación de cada uno. Entonces, hablemos de los valores de renta variable. La renta variable se da en las inversiones en donde no se conoce de antemano cuáles serán los porcentajes de ganancia que generarán, los cuales incluso pueden llegar a ser negativos. Pues estos dependen de los diferentes factores tales como el desempeño de una empresa, el comportamiento del mercado, la evolución de la economía, etc. Ejemplo de inversiones de renta variable son las acciones, las participaciones en fondos de inversión y los bonos y obligaciones convertibles. Bueno, vamos a ir haciendo de lo que les voy hablando acerca de la clasificación de las inversiones. Vamos a hacer un cuadrito. Lo mismo que les he hecho siempre, un resumen para que les quede bien clarito el tema. Entonces vamos a ver cómo vamos hasta el momento. Vamos a hacerlo aquí más pequeño porque el cuadro, el diagrama está como bastante extenso. Entonces digamos que los títulos negociables se dividen en valores de renta variable, como lo son las acciones, participación, en los fondos de inversión, la participación en los fondos de inversión, acciones, bonos, obligaciones convertibles. Bueno, esto en cuanto a los valores de renta variable. Los valores de renta fija se dan en las inversiones en donde se conoce de antemano o al menos algún nivel de predicción aceptable. Un ejemplo de inversiones de renta fija son los activos financieros o títulos valores tales como los bonos, las obligaciones, las letras, los pagarés, los bienes raíces en alquiler, los sistemas de ahorro tales como el depósito a plazo y las cuentas de ahorro. Por lo general, las inversiones de renta fija generan una menor rentabilidad que las inversiones de renta variable,
pero presentan un menor riesgo. Generalmente estas inversiones se realizan a largo plazo. Entonces vamos a ver acá, vamos a transmitir los ejemplos de inversiones de renta fija, vamos a traerlas acá a nuestro cuadro. Entonces tenemos dentro de los valores de renta fija los activos financieros o títulos valores. Como lo son los bonos, las obligaciones, las letras y los pagarés. Bueno, también tendríamos aquí los bienes raíces en alquiler, bienes raíces en alquiler, las cuentas de ahorro, y los depósitos a plazo. Bueno, entonces aquí dentro de la clasificación de los valores de renta fija existen de dos tipos: los que son con interés y los que con descuento. Los valores de renta fija con interés corresponden a los títulos adquiridos que devengan interés fijo durante un periodo determinado. En este tipo pueden incluirse certificados a término fijo, cédulas hipotecarias, bonos y demás. Los valores de renta fija con descuento son aquellos títulos que un porcentaje de ganancia por la diferencia entre el valor de compra y el de redención y o liberación, como los títulos de participación, los títulos canjeables, etc. Vamos a ver cómo nos van a quedar estos valores, la clasificación de los valores de renta fija acá en nuestro cuadrito. Bueno, decimos que hay dos tipos de valores de renta fija. ¿Cómo son? Con interés, como el CDT, el CDT, las cédulas hipotecarias, los bonos, etcétera. Bueno, vamos a distinguir acá, vamos a dividir acá este cuadrito, vamos a llevarlo así. ¿Sí? Que esto abarca acá, y aquí estoy hablando de los dos tipos y los vamos a dividir acá, que son con interés y con descuento. Como títulos de participación, bueno, entonces acá dentro de los que son de dos tipos, vamos a hacer aquí la división, y con interés irían así. Bueno,
Entonces espero que esté hasta el momento bien especificadito. Entonces vamos acá, ¿no? En los valores de renta fija, que hay dos tipos, con interés y con descuento. Bueno, entonces eso en cuanto a la clasificación general, ¿sí? Ahora vamos a hablar cuando de acuerdo a la procedencia de todos los títulos valores. Bueno, voy a dejar este cuadrito así, no sé, para que los revisen bien. Si de pronto están tomando apuntes, entonces voy a dejarlo aquí un poquito en quietud. Y bueno, y ya borro y vamos a hablar de las inversiones de acuerdo a la procedencia de cada uno de los títulos, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de acuerdo con la procedencia de los títulos, cómo se pueden clasificar. Voy a borrar acá entonces el cuadro. De acuerdo a la procedencia de los títulos, estos pueden ser títulos oficiales, que son documentos emitidos por instituciones del Estado y organismos paraestatales. Los títulos más representativos del sector público en este momento son los bonos de entidades del Estado, las cédulas estatales, los certificados valorizables del sector público, los certificados de cambio, los títulos energéticos de rentabilidad creciente y los títulos de ahorro nacional. Y en cuanto a los títulos privados, son los que ofrecen las empresas no oficiales, y los más representativos son los bonos convertibles en acciones, los bonos de garantía general emitidos por las corporaciones financieras, los certificados de empresas privadas, los certificados de depósito a término y las acciones. Entonces quedaría la clasificación de la siguiente manera: de acuerdo a la procedencia de los títulos, de acuerdo con la procedencia. De los títulos, entonces se estarían dividiendo en títulos oficiales, cédulas estatales, certificados valorizables del sector público, certificados de cambio, títulos energéticos, de rentabilidad creciente, títulos de ahorro nacional, bueno, y vendrían ahora los títulos privados. Los bonos ¿cómo lo son? Los bonos convertibles en acciones,
los bonos de garantía general, que son los emitidos por las entidades financieras, certificados de empresas privadas, CDTs y acciones. Bueno, entonces, esto es una clasificación general. Después habrá mucho tiempo para poder hablar de pronto de cada subgrupo, entonces podíamos, pero ya mucho más adelante. Por ahora vamos a dejar así, solo nombradas, solo incluidas en la clasificación, porque pues cada una tiene su concepto propio, su dinámica propia, y entonces todavía no entremos mucho como en el tema de las inversiones. Esto es solamente como un bosquejo, como algo general para cuando ahora que les vaya a explicar cómo es la contabilización, porque en realidad el ejercicio de la clase es enseñarles a ustedes a contabilizar la provisión, pero es importante también que de pronto tengan a la mano estas diferentes clasificaciones. De pronto varias inversiones son como muy lejanas a nosotros, no sabemos exactamente su contenido, pero bueno, ahí vamos a dejar la clasificación de cada una de ellas. Ahora sí pasemos a la parte de la contabilización, después de haber visto la clasificación, ¿sí? Miremos primero que todo en cuanto al primer paso que se da, que es la compra de las inversiones. Entonces, el primer paso sería para la compra de la inversión, yo afectaría la cuenta número 12 de inversiones, la cuenta 12 de inversiones. Bueno, al debe, ¿no? Yo la llevaría al debe cuando la compro. Hay que tener en cuenta que además de su costo de la inversión, hay también que cargar ahí a esa cuenta los gastos incurridos en el proceso de adquisición de la inversión. Cuando se recibe un dividendo, yo invertí, pero después voy a recibir yo un dividendo. El dividendo o la ganancia o el interés, bueno, entonces yo voy a utilizar la cuenta 42. Voy a utilizar la cuenta 42 de ingresos no operacionales, la subcuenta 4215, dividendos y participaciones. Bueno, entonces, cuando yo voy a vender, yo aquí compré, ¿no? Luego voy a vender la inversión. Entonces, si aquí yo llevé la cuenta de inversiones al debe, y si voy a vender la inversión, pues yo debo acreditar. Entonces, para la venta, de la inversión, yo voy a la cuenta 12
de inversiones y la voy a acreditar y le voy a dar un crédito. Voy a hacer un registro en el haber. Entonces, fíjense que mire cuál es la dinámica en este caso. Que la cuenta de inversiones, cuando yo la compro, entonces cuando yo compro la inversión, le voy a hacer un débito. Y cuando la vendo, le voy a hacer un crédito. Voy a hacer un registro en el haber. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, en algunas ocasiones, en el momento de vender la inversión, bueno, en algunas ocasiones el valor de la venta de la inversión es mayor que el de la compra, ¿sí? Entonces, cuando la venta es mayor que el de la compra, estamos generando ahí una utilidad en venta de inversiones y la estaríamos manejando en la cuenta 4240. Bueno, entonces vamos a ver en el caso cuarto, para el cuarto caso, cuando la venta es mayor que la compra, entonces estaríamos generando ahí una utilidad en venta de inversiones que la estaríamos llevando a la 4240. La venta es mayor que la compra, entonces la vamos a manejar en la 4240, que se llama utilidad en venta de inversiones. Bueno, entonces ahí tenemos las cuatro contabilizaciones posibles. También puede pasar que cuando vayamos a vender la inversión tenga un costo inferior. Entonces ya no habría utilidad, sino se presentaría una pérdida en la venta de la inversión. Bueno, entonces esta es la contabilización. Ahora vamos a hacer los ejemplos. Vemos el ejemplo cómo sería. Para el mes de enero, primero para el mes de enero del año 01, se adquieren 2000 cédulas. Se adquieren 2000 cédulas hipotecarias a un costo de 3000 cada una, y estas cédulas generan un rendimiento del 36% trimestre vencido. Bueno, por lo general entonces la contabilización para la compra de estas cédulas hipotecarias quedaría de la siguiente manera. Dijimos anteriormente que quedaría en la cuenta 12 de inversiones. 12 inversiones inversiones, 20 cédulas. Y pues, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2000 a 3000,
cada una. Y nos quedarían 3 por 2, 6 millones de pesos. Bueno, entonces dijimos anteriormente que esto iba al debe. Y la otra cuenta que sería 11.1005 bancos. 6 millones de pesos. Ya acabamos de comprar. Pero sucede que el 1 de julio se presentó el siguiente caso. El 1 de julio, es decir, al sexto mes, el 1 de julio, esta empresa decide vender el 60% de estas cédulas. Decide vender el 60% de las cédulas a 3.550. A 3.550. Entonces, fíjense que aquí las compró a 3.000 y ahora las está vendiendo a 3.550. Bueno, aquí las está vendiendo a 3.550. ¿Sí? Tengamos en cuenta que acá no están incluidos los intereses que ya se habían recibido, porque miren que en enero se negoció que los intereses se recibían trimestre vencido. Y aquí el 1 de julio ya han transcurrido 2 trimestres. Entonces todavía no hemos hablado de los rendimientos que generó esta inversión. Hasta el momento solamente estamos hablando que vamos a vender el 60% y que las vamos a vender más caras. Mire, ojo que esto es de los ajustes también, que esto no está escrito en ningún libro. El análisis que se le haga a los casos que ustedes vayan a contabilizar o a los casos que se les presente en la vida real. Esto solamente, este análisis solamente lo puede hacer cada uno de los estudiantes con base en los fundamentos que haya aprendido, ¿sí? Que nos da a nosotros muchas claves, nos da la fecha, ¿sí? Lo inicial, cómo fue lo inicial, cómo fue lo final, y ahí uno halla las diferencias, ¿sí? Entonces, pues, no es nada así rápido, sencillo, que yo diga, lo voy a hacer ya, no. Es tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así como se puede presentar el caso que acá vendan el 100% y las vendan al mismo precio, o vendan aquí diferente y vendan a menor precio, etcétera. O sea, se pueden presentar de todas las formas. ¿Cuál es el éxito de estos ejercicios? Es la buena lectura y la buena interpretación. En contabilidad, muchos de los ejercicios deben ser bien analizados y deben ser bien leídos para el éxito de la contabilización. Porque fíjense que anteriormente, cuando yo les expliqué cómo contabilizar, eso se ve re fácil, pero vaya, aplique a esta lectura que es del ejercicio que se está dando. Y eso que en este ejercicio yo estoy tomando el mes completo, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, esta inversión, le dicen a uno que la inversión inició el 18 de enero, entonces ahí le toca a uno entrar a liquidar días si es necesario a veces. Bueno, entonces esa es la reflexión para este ejercicio. Entonces vamos a ver, hasta aquí ya tengo el análisis de cómo fue la venta de estas cédulas hipotecarias. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es una correcta liquidación. Vamos a liquidar, o sea, vamos a hacer las operaciones de cómo sería. Entonces ya dijimos que, bueno, vamos a vender el 60% de 2.000 cédulas. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar las 2.000 cédulas, sacarle el 60%. Entonces este 60% sería
igual a 1200 cédulas. O sea, ya vamos a vender 1200 cédulas. ¿Ve? Para hallar el valor que vamos a aplicar nosotros en el comprobante de contabilidad. Entonces vamos a tomar las 1200 cédulas, vamos a hallar cuál fue la utilidad, ¿sí? La utilidad entre ellas. Entonces, 1200 cédulas, inicialmente nosotros las compramos a 3000, y ahora estas 1200 cédulas, las estamos vendiendo a 3550. Entonces, 1200 por 3000 nos va a dar 3.600.000. 3.600.000, que fue la compra inicial. Y 1200 por 3550 me va a dar 4.260.000. Bueno, y aquí estamos hallando nosotros la diferencia, ¿sí? Las 1200 cédulas que compramos en 3.600.000, en estos momentos la vamos a vender en 4.260.000. Estaríamos nosotros obteniendo una utilidad de 600.000 pesos. No, disculpen, 660.000 pesos. En eso estamos obteniendo esa utilidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a contabilizar esta parte, ¿sí? Esta parte. Ya vimos cómo contabilizamos la compra, ahora vamos a ver cómo vamos a contabilizar esta venta del 60%. Entonces voy a borrar acá arribita para que pueda hacer yo el comprobante y podernos guiar aquí con estos datos. Entonces, ya teniendo los datos que yo voy a contabilizar a la venta, entonces vamos a mirar cómo queda el comprobante de la venta de ese 60%. Entonces vamos a contabilizar aquí cuánto fue el dinero que recibimos, ¿sí? Como la vendimos por las 1200 cédulas, las vendimos por 3.550, entonces el dinero efectivo real que yo he recibido fue este valor, 4.260.000. Entonces vamos a llevarla al banco 1110 bancos, 4.260.000 bancos. Vamos a acreditar la inversión, esta inversión que yo ya definitivamente la estoy cancelando, ¿cierto? Dijimos en el comprobante anterior, la explicación anterior, que cuando yo vendo la inversión yo voy a contabilizar al crédito de las inversiones. Entonces voy a llevar este valor, lo voy a llevar al 1220 de las inversiones. 1220 cédulas. Y como está disminuyendo, porque yo ya estoy vendiendo esta inversión, la llevo al, 3.600.000. Bueno, y la utilidad, adivinen a dónde va la utilidad. La utilidad la vamos a llevar a la cuenta que les dije anteriormente en la explicación, a la 4240, que es utilidad en venta de inversiones. Por 660.000. Bueno, y como este es un ingreso, pues yo le doy un crédito. 660.000.
60.000. Bueno, entonces así quedaría esta venta, ¿sí? La pregunta del millón en estos momentos es, yo compré 2.000 acciones, ¿cuántas acciones me quedan? Si acabo de vender 1.200, entonces me están quedando 800 acciones. Vamos a apuntarlas por acá. Y me están quedando 800 acciones que compré a 3.000. Por acá. 800 acciones que compré a 3.000. Este es el saldo. ¿Y qué me hace falta más contabilizar? Me hace falta contabilizar los rendimientos. Los rendimientos de 2 trimestres. Entonces, para que no se nos olvide, y lo hacemos ahora. Voy a borrar ahora acá, porque voy a tener que liquidar las 800 cédulas que me falta por vender. Entonces vamos a ver cómo va a quedar la venta de esas 800. ¿Cómo las vamos a vender? ¿Cómo las vamos a vender? Bueno, entonces también voy a borrar acá. 30 de octubre, fíjense que esto ocurrió en enero. En enero, la compra. En julio ocurrió la venta, ¿sí? Y quedó de saldo 800. Entonces, ahora sucede que en este ejercicio, para el 30 de octubre, o sea, para octubre, yo voy a realizar la venta de estas 800 que tenía aquí de saldo. Pero miren lo que sucede en el ejercicio. Yo voy a vender las 800 cédulas de venta de las 800 cédulas a estas sí se me fueron, en esta sí perdí a 3.000. No, las vendí al mismo precio, a 3.000, ni le gané ni le perdí. Entonces esto fue en octubre. Bueno, vamos a realizar la liquidación. ¿Cómo quedaría la liquidación acá? 800 cédulas. Entonces, las 800 cédulas a 3.000. Aquí no tiene ninguna varianza. 2.400.000. Así quedaría. Así las compré y así las vendí. Entonces, yo voy a contabilizar este valor de 2.400.000. Entonces lo llevaría a la 1110 05 bancos al debe 2.400.000. Vamos a resaltar acá este debe, no de pronto se pierda uno. Ay, ¿dónde es que lo vamos a contabilizar? Entonces ahí al debe. Bancos 2.400.000 e inversiones. Entonces, inversiones. Vamos a contabilizar las 1220. Inversiones. ¿Esto con qué fin? Con el fin de cruzar el saldo anterior, el saldo que me quedó de las 800, cruzarlo para que ahora, como ya vendí todas las acciones, esa cuenta me quede en ceros. Entonces vamos a dar aquí un crédito por 2.400.000. 2.400.000 al haber. Entonces lo vamos aquí a cerrar. Me quedaría al haber. Y ya ahora ya sabemos que no tenemos cédulas. ¿Sí? No tenemos cédulas porque yo ya vendí 1.200 y acabo de vender 800. Es decir, ya vendí las 2.000 que compré. Bueno, entonces, dijimos que íbamos a tener pendientes que me quedaba un saldo, ¿ya? Una vez contabilizado la venta del saldo de las 800 unidades, de las 800 cédulas, vamos a contabilizar el interés generado por un trimestre, ¿sí?
vamos a tener en cuenta para este ejercicio que fueron causados 2 trimestres de julio, de enero a julio, ¿sí? Porque las 1200 cédulas se vendieron en julio. Es decir, que de enero a junio 30, se causaron 2 trimestres. Y a partir del 1 de julio se empezaron a causar los rendimientos de 800 unidades, únicamente. Entonces, estas 800 se vendieron en octubre, ¿sí? Es decir, otro trimestre más, pero este trimestre solamente se van a liquidar 800, los rendimientos de las 800. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Voy a hacerlo completo más bien. Pensaba solamente contabilizar un solo trimestre, pero les voy a contabilizar todos los trimestres a ver cómo son, cómo quedan. Entonces, vamos a trabajar acá la contabilización de los rendimientos. Bueno, entonces vamos a contabilizar, vamos a liquidar acá 6 millones de pesos, los intereses de 6 millones de pesos al 36%, anual. Lo vamos a dividir en 12 para que me dé el valor mensual. Entonces aquí me va a dar el valor mensual, ¿sí? Y ese valor mensual que me da acá, yo lo voy a multiplicar por 3 para que me dé el valor del trimestre. Y a este valor del trimestre, a este resultado que corresponde al trimestre, yo lo voy a multiplicar por 2. Por 2 porque fueron 2 trimestres. Porque fueron 2 trimestres. De enero a julio, pero este julio es empezando el mes, ¿sí? Entonces más bien dejémoslo que de enero a junio, más bien para que no nos enredemos. Entonces de enero a junio aquí están liquidados los 2 trimestres. Entonces esto me da igual a 540 acá me vendría dando 540.000. Ustedes pueden hacer las operaciones ahí privadamente. 540 por 2 y eso me daría 1.080.000. Entonces este valor solamente es de 2 trimestres. Este valor únicamente es para 2 trimestres. Este valor es para 2 trimestres. Entonces voy a borrar acá la parte de arriba y voy a liquidar el otro trimestre, pero únicamente con los 800 que me quedaban faltando. Entonces voy a dejar ese datico que sí lo voy a necesitar. Voy a borrar por acá, entonces voy a liquidar las 800. Entonces quedaría así. En octubre, tengan presente el dato que en octubre se vendieron las 800. Miren, ojo que acá yo dejé el dato resumido. Entonces en octubre se vendieron las 800. Entonces vamos a liquidar esas 800. Entonces las 800 las 800
costaron 2.400.000. Entonces, a este valor es al que yo le voy a sacar el 36% anual. Lo voy a dividir en 12 para que me dé mensual y lo voy a multiplicar por 3 para sacar el valor del trimestre. Y esto me da la suma de 216.000. ¿Listo? Entonces, a estos 216.000, que son los rendimientos de las 800, yo le voy a sumar los rendimientos de las primeras cédulas que vendimos, que son 1.080.000. Entonces, esto corresponde a las 800 cédulas, los rendimientos de las 800 cédulas, y aquí van a estar los rendimientos de las 1.200 cédulas, que sería igual a 1.080.000. $1.080.000. Y esto sumaría un millón. Esto sumaría 1.296.000. Este es el valor ya que definitivamente yo voy a contabilizar al ingreso. Entonces, ¿cómo quedaría esta contabilización? Entonces vamos a hacerla aquí en una partecita pequeña. Voy a borrar este dato, pero la voy a hacer acá pequeña. Quedaría entonces 11.10.05 11.10.05 bancos al debe 1.296.000. Y y 42.10 ingresos no operacionales. Al haber 1.296.000. Entonces, este 1.296.000 será el debe y este debe ser al haber. Bueno, entonces hasta ahí queda explicado todo el tema que tiene que ver con la provisión para inversiones. Ya saben, por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan duda con respecto a este tema, me lo pueden dejar ahí en los comentarios de la clase. Ya ustedes conocen perfectamente la dinámica, pero ya las personas nuevas que empiezan recién a ver mis clases, pues les comento que cuando tienen alguna duda, cuando tienen alguna pregunta, me la dejan ahí en el comentario de la clase. Bueno, y mi saludo para el día de hoy, para la clase de hoy, es para Gerson Steven Sousa. Es un joven que también está acá en Bogotá, y es un fiel seguidor de las clases. Entonces, un saludo, Gerson. Yo te veo muy juicioso siempre. Creo que eres músico también, te encanta la música y estás conjugando la música con los números, con la contabilidad, que es muy raro ver esta mezcla. Te felicito porque son dos inteligencias totalmente diferentes y son dos inteligencias bastante importantes para desarrollar en el ser humano. Entonces, un saludo muy especial y muchos éxitos también. Culminando esta clase de hoy,
Solamente me resta despedirme, desearles muchos éxitos a todos y nos vemos en la próxima clase continuando con el tema de las provisiones. Hasta pronto.